Bendiciones, hermanos, hermanas. El día de hoy quería compartirte una palabra sobre exhortarnos, animarnos. Ya sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, siempre trae esperanza, trae aliento cuando estamos pasando por situaciones adversas. Y el día de hoy quería traer una palabra de exhortación sobre lo que habla nuestro Señor, sobre la ansiedad, sobre la preocupación, sobre esas cosas que nos mantienen, a veces nos mantienen, a veces nos enfrascamos tanto en un problema o en una situación que estamos pasando y le dedicamos tanto de nuestra cabeza y de nuestro tiempo a solamente estar pensando y pensando y pensando en eso, en lugar de arrodillarnos y platicarlo con el Señor. Um, Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y a veces cuando estamos en una situación, por ejemplo, tú puedes tener un plan. Mi esposo y yo hemos tenido planes que no han resultado en ocasiones como nosotros queremos y nos hemos dado cuenta que a veces queremos forzar las cosas a como nosotros pensamos que son buenas decisiones o las mejores decisiones. Y cuando sentimos que estamos forzando las cosas es cuando debemos de detenernos y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando las cosas son de Dios, hermanitos, sabemos que cuando las cosas son de Dios, las puertas que estaban cerradas se abren. Donde no hay camino, sabemos que Él hace camino, que las cosas se dan a veces con una fluidez y una paz, eh, que decimos, wow, o sea, esto, pues definitivamente Dios nos echó la mano porque a veces en situaciones complicadas todo fluye a nuestro favor de una manera sorprendente y sabemos que es la mano de Dios. Y sin embargo, cuando nos aferramos a un plan, y sentimos que lo estamos forzando porque viene una traba y le buscamos por otro lado. Y llega otra traba y le seguimos buscando por otro lado. Entonces ya es cuando estás forzando las cosas, entonces tienes que detenerte y si no lo has llevado a oración o suficiente tiempo en oración o simplemente ya al ver tanta traba, bueno, ya detente y vuélvele a preguntar al Señor, Señor, las cosas no salieron como uno las planeó pensando que era lo mejor y ríndete a Él, sé de esa situación. Ok, yo hice o hicimos lo que teníamos que hacer, no se dio, hubo trabas y trabas y trabas. Ok, bueno, entonces Dios te puede estar dando a entender que no es por ahí. Dios tiene mil maneras de darte lo que tu corazón anhela. Dios tiene otras maneras, otras formas de llegar a donde tú tienes planeado llegar y uno hace su croquis y voy a hacerle así, voy a hacer así, voy a ir con aquellas personas y voy a hacer este trámite y ¡pum! Ya resolví mi problema. Y resulta que hay trabas y trabas porque nosotros no podemos ver lo que Dios ve. Entonces tú puedes pensar que estás tomando la mejor decisión y Dios sabe que en un año, 2 años, tal vez va a ser la peor decisión y Él trata de cuidarnos. Entonces, rindamos nuestros planes a Dios. Sí trabaja en ellos, sí haz lo que tengas que hacer porque a la fe hay que ponerle acción, pero cuando tú veas que hay muchas trabas, detente y medita y vuélvete al Señor y di, Señor, por alguna razón, en lugar de frustrarme y en lugar de enojarme del por qué las cosas no salieron como yo las planeé o como yo lo quise, hay que ponernos a pensar que tal vez es el Señor el que te salvó de una situación futura complicada para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, etcétera. Entonces yo quiero leerte una porción de la palabra en Filipenses 4 que habla
sobre cómo debe ser nuestra actitud ante las cosas que nos traen ansiedad, que nos traen preocupación, cosas de la vida, cosas de pagos, papelerías, trámites, etcétera, deudas, ¿ok? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, voy a empezar desde el verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Otra vez digo regocijaos. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuando me va bien? ¿Cuando todo está perfecto? No. Siempre. Y la palabra siempre incluye incluso cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos ahogados con las presiones, con la enfermedad, con la deuda, con el tiempo encima de algo que tenemos que hacer y no se ha podido lograr. Aquí dice que aún en esas circunstancias, es decir, siempre debemos de regocijarnos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En toda qué? En toda oración y ruego. Pero va junto con algo que pocas veces hacemos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Hay que dar gracias. Y dar gracias es como poner un sello de hecho está. Confío en ti, en que tú lo harás, en que tú tienes el control. Dar gracias es eso, es agradecer antes de ver la obra terminada o el milagro realizado o la sanidad de X enfermedad. Y luego dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También dice que debemos de someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces, sabemos que cuando estamos tan metidos, tan enfrascados en una preocupación, en una, ay, es que tengo que pagar las deudas, que tengo que pagar la colegiatura del niño, tengo que echarle gasolina y no me han pagado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, la hipoteca de la casa, hay que pagar la luz, y a veces nos enfrascamos tanto y nuestra cabeza solamente está pensando en eso, que no hay paz. Entonces dice, cuando vienes a los pies del Señor y le entregas esa ansiedad, esa preocupación, vienes a Él en oración, en ruego y le das gracias, confiando en que Él va a obrar, cuando lo haces de verdad, viene a ti una paz que te sientes ligerito, viene a ti una paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa el que traes en la cabeza ese problema. Esa paz viene a sobrepasar todo entendimiento y guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Y a veces el orar no es nada más apartarte un momento para platicar con el Señor. Puede ser mientras haces alguna actividad en la casa, mientras estás cocinando, mientras estás lavando tu coche. Puedes estar meditando en Dios, en su palabra y recordarte lo que su palabra dice. Cuando ese pensamiento quiera venir a quitarte la paz, es la paz de Dios la que va a sobrepasar ese pensamiento. Entonces tienes que parar en seco ese pensamiento y decir, no, la palabra de Dios dice que debo de regocijarme, que no debo estar afanoso, preocupado por tal o cual circunstancia, porque yo ya le presenté al Señor esa situación en oración, ya le di gracias por ello, yo confío, yo creo en Él, en el nombre de Jesús, en que ya está hecho.
y tienes que, es una lucha siempre, una lucha constante con nuestra cabeza, porque dicen por ahí que ese es el campo de batalla del cristiano, la mente. Entonces, esta es la palabra que yo quería traer para ti. Es una palabra corta, pero quería animarte y animarme a mí misma a no dejarnos que nos roben la paz, esas circunstancias, esas preocupaciones de la vida cotidiana, que no estoy minimizando y no estoy diciendo eh, que seamos irresponsables tengo que pagar la casa, pues no la pago este mes. No, hay que ser responsables, pero no preocuparnos, saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él sabe perfectamente lo que necesitas, porque Él ve tu cartera, Él ve que en estos momentos no cuentas con ese efectivo para resolver esa situación, pero Él sabe que Él quiere tu confianza y Él, gracias a Dios, Él tiene mil maneras de hacerte llegar lo que tú necesitas. Aun cuando en lo natural tú puedes ver a tu alrededor y tú solamente piensas en tu pago de la quincena o en tu pago de la semana. Y Dios tiene mil maneras de hacerte llegar lo que tú necesitas. Y Él aún obra milagros. Pero Él necesita ver tu confianza en Él, tu fe en Él. Y en lugar de afanarnos y de preocuparnos y dejar que esos pensamientos y esas circunstancias roben tu paz o la paz que Dios te da, aquí dice que mejor hay que regocijarnos siempre, incluso cuando estamos preocupados, frustrados, hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios, luchando con nuestra carne, con nuestra mente, hablando lo que no es como si fuese, porque hablamos por fe, porque por fe andamos y no por vista. En el nombre de Jesús yo quiero dejarte con esta palabra que tanto te ministra a ti como me ministra a mí también. Filipenses 4:4 al, al 7. Dios te bendiga y espero que hoy sea un día de bendición para tu vida. Hoy es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré siempre, así como dice su palabra. En el nombre de Jesús, que pases un muy buen día y que el Señor esté contigo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.